Seguimos separando. Y nadie hizo que nos conociéramos, el destino hizo que nos conociéramos. Si no fuera cantante de reggaetón, sinceramente no sabría ni qué decir. Hoy vamos a ver al verdadero Wisin, el hombre que rompió barreras en el reggaetón, el más devastador de su vida artística personal, el porqué de su ruptura con Yandel. Esa separación que nadie esperaba y que rompió al dúo que dominó la música urbana. Y eso no es todo, revelará la incómoda historia de cómo le dijo a una mujer que sería su esposa, sin siquiera conocerla. Una declaración que encendió las alarmas, generó susurros y puso en jaque su propia imagen. Prepárate para descubrir el momento en que Wisin se quedó solo, en su cuarto, derrumbado, cuando la fama ya no bastaba, y esa confesión inesperada, esa promesa de amor al vuelo, que dejó a la gente preguntando, ¿qué estaba pensando? Quédate hasta el final. Porque al revelar estas verdades, Wisin no solo despeja rumores, los convierte en lecciones de vida. Y tú no vas a querer perder ni un segundo. Mira, la gente ve al artista, al tipo que llena estadios, pero no saben todo lo que uno tuvo que vivir para llegar aquí. Yo he pasado por ataques, traiciones, pérdidas, y aún así sigo de pie. Por eso mi nuevo disco se llama Sobreviviente, porque literalmente eso soy, un sobreviviente de la vida, de este negocio y de mis propios demonios. Yo crecí en las montañas de Calley, Puerto Rico. Hijo de 2 guerreros, mi mamá, Miriam, que trabajaba en un comedor escolar, y mi papá, Luis Ángel, que era conserje en una escuela. No había dinero, pero había amor, valores y dignidad. Yo veía a mi papá pedir comida fría y decirle al dueño, te pago después. Y esas cosas se me quedaron grabadas. De ahí viene mi disciplina, mi hambre, mis ganas de luchar. Muchos no lo saben, pero mi amor por la música empezó desde niño. Mis tíos tenían un trío que cantaba trova puertorriqueña, música típica, de la tierra. Una maestra me dijo un día, Wisin, hay un concurso de trovadores, ¿quieres participar? Y sin pensarlo dije que sí. Tenía como 7 años y no sabía que ese sí me iba a cambiar la vida. Después, mi viejo empezó a llevarme a cantar en las lechoneras del centro de Puerto Rico, lugares donde la gente comía, bebía y escuchaba música. Me daban propinas, y sin darme cuenta, ya me estaba formando como artista. Nunca imaginé que ese niño que cantaba por unos pesos iba a terminar subido en los escenarios más grandes del mundo. Mira, ese libro ya estaba escrito y yo no lo sabía, ¿me entiendes? Por eso digo que mi papá fue una pieza clave en todo esto. Él no era reggaetonero, ni tenía idea de cómo funcionaba la industria, pero fue el primero que me empujó, el que me decía vamos, tú puedes. Me pagó clases de guitarra, me acompañaba a presentaciones, y todo eso, aunque en su momento no lo entendía, fue construyendo mi carrera. Gran parte de mi éxito se la debo a él. Y lo más bonito es que todavía tengo la bendición de poder decírselo en vida, de abrazarlo y decirle papi, gracias. Yo valoro mucho eso, porque hay gente que no tuvo ese apoyo. Hay padres que, cuando sus hijos sueñan en grande, les dicen, ¿por qué no sueñas normal? Y eso puede romperle el alma a cualquiera. Mi papá fue diferente. Aunque al principio no entendía cuando le dije papi, ya no voy a cantar música típica, ahora voy a ser reggaetonero, y encima llegué tatuado, siempre me apoyó. Claro, se asustó, porque son 2 mundos opuestos. Pero nunca me cerró la puerta. Y te voy a decir algo, todavía hoy, a veces me mira y me pregunta, mijo, ¿tú estás bien económicamente? Y yo me río con él, porque para un hombre humilde, de campo, sigue siendo difícil entender que su hijo, el que él veía limpiando el frente de la casa, ahora es una superestrella. Pero eso me encanta, porque él me sigue tratando como el chamaquito de 10 años que era, el que si se porta mal hay que regañarlo. Esa relación padre e hijo no se puede perder, sin importar hasta dónde llegues. Mi mamá también sigue siendo mi cable a tierra. Vive cerca del estudio, siempre está activa, que si en el beauty, que si haciéndose las uñas, que si en la iglesia, es una mujer independiente, dinámica. Y aunque no la vea todos los días, siempre está la llamada, él te amo, él no has venido a verme. Eso para mí es medicina. Es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Mira, cuando nosotros empezamos en esto, no había oportunidades. No existía radio, no había televisión, nadie apostaba por el reggaetón. Era una lucha diaria. Recuerdo que con Yandel decíamos, ¿y ahora cómo lo vamos a lograr? Éramos 2 chamacos del barrio soñando en grande, sin padrinos ni contactos, pero con una fe enorme.
Nuestro movimiento era underground, puro, nacido del pueblo. No teníamos apoyo de los medios, pero llegábamos a las discotecas y había 3000 personas cantando nuestros temas sin saber siquiera quién los interpretaba. En ese momento entendí que algo poderoso estaba pasando, que esto era más grande que nosotros. Cuando el pueblo se conecta con algo real, eso se vuelve imparable. Al principio nos pagaban $500 por show, y para nosotros era una fortuna. Recibir 250 en efectivo era como tocar el cielo. Ganar dinero con lo que más amábamos, con algo que parecía imposible, fue un antes y un después. Ahí fue Alexis se fue fuera del país y Fido entró al ejército. Fue entonces cuando Wisin y Yandel coincidimos en una pista de carros en Salinas, en el sur de Puerto Rico. Cantamos juntos por primera vez, y sin planearlo, supimos que teníamos algo especial. Esa conexión fue instantánea. Desde ese día no paramos. Muchacha, dale guaracha, tembleque pa' que tiemble. Coco y de piña pa' la niña, lampiña, de cualquier... Que tampoco era tan grande todavía, y pensar, estamos haciendo historia. Poco a poco empezaron los premios, la radio, los conciertos internacionales, pero lo que más orgullo me da es que todo empezó desde cero, sin recursos, solo con la disciplina, la fe y el deseo de representar a los nuestros. Todo fue paso a paso. Nada llegó de la noche a la mañana, pero cada movimiento que dábamos tenía propósito. Fue un proceso lento, sí, pero firme. Y así se fue escribiendo la historia, no solo la nuestra, sino la de todo un género que nació del barrio y terminó conquistando el mundo. Hablo de Teo, de Don Omar, de Yankee, de todos los que empujaron esta cultura cuando nadie creía en ella. El primer gran momento, ese en el que yo dije la pegamos, fue cuando fuimos a unos premios y vimos cómo la gente cantaba nuestras canciones palabra por palabra. Ya no eran solo los shows en las discotecas, ya no era solo el público latino de fin de semana, era gente de otros géneros, artistas, productores, empresarios, todos coreando nuestras letras y tratándonos con respeto. Ahí entendí que lo nuestro no era una moda. No estábamos forzando con dinero ni con estrategias, era la música la que estaba hablando por nosotros. Y lo que más orgullo me da es que representábamos al barrio, a la gente que no tiene oportunidades, a los que sueñan desde abajo. Lo que vivimos fue posible gracias a muchos nombres que se partieron el alma para que esto creciera: Looney, Yankee, Tini, Nelly, Don, Tiny, Naldo, los productores, los DJS, todos. Entre 2006 y 2007 todo cambió. El género explotó y el mundo empezó a mirar hacia Puerto Rico con respeto. Y luego llegó algo que marcó otro nivel. Un día suena el teléfono y nos dicen, Jennifer López quiere colaborar con ustedes. En ese momento entendí lo lejos que habíamos llegado. Cuando conocí a Jennifer me impresionó su grandeza, no solo como artista, sino como persona. Porque una verdadera superestrella no es la que brilla en el escenario, es la que cuando se apagan las luces sigue siendo igual de junto a Ricky Martin. Yo estaba allí y pensaba, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué a este punto? Un muchacho de Calley, hijo de un conserje, grabando con 2 íconos mundiales, y además era la primera vez que ellos trabajaban juntos, y lo hacían en mi disco. Eso fue algo que me marcó para siempre. Ese día entendí que tenía que trabajar todavía más. Porque más allá de los premios o del reconocimiento, lo que verdaderamente me motiva son esos momentos que te dicen, aún queda camino por recorrer. Sin darme cuenta, mi música se convirtió en el puente para que 2 estrellas boricuas de ese nivel hicieran historia juntos. Mira, cuando tú dices eso, me llega. Porque es la esencia de lo que yo siempre he querido transmitir. ¿Quién iba a pensar que un niño de Calley, hijo de un conserje y de una empleada de escuela, iba a llegar? Si recuerdo esos momentos, me dan ganas de llorar, de gritar, de agradecer. Porque nada fue regalado, todo se luchó con esfuerzo. Yo nunca imaginé que después de tantos años con Yandel, cuando decidimos seguir caminos distintos, vendrían oportunidades tan grandes. Cuando grabé mi primer disco como solista, lo hice con el mismo espíritu de siempre, trabajar, seguir camellando. Y que personalidades como Jennifer López, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Pitbull o Chris Brown me dijeran que sí a colaborar, fue algo inmenso. Porque sabían que ya no estaba con Yandel, y aún así confiaron en mí. Eso me hizo valorar aún más la palabra respeto. Wisin y Yandel siempre será una institución, una historia. Fue fácil. Fue una decisión muy grande. Pero no fue algo que se tomó de un día para otro.
Con el tiempo entendimos que antes de dañar nuestra relación personal por cuestiones profesionales, era mejor detenernos, respirar y cuidar lo que realmente importaba. Nosotros llevábamos más de 20 años sin parar, desde el 98 hasta la última gira, la última misión. Y llega un punto en el que hay que reajustar el GPS. No puedes seguir corriendo a 100 millas por hora toda la vida. Necesitábamos ese alto para reencontrarnos, para crecer, para valorar todo lo que habíamos construido. Hace poco mi hija, Helena, se graduó de 4º año y Yandel llegó con su familia. Le dio un abrazo, compartimos ese momento en paz, y ahí confirmé que habíamos tomado la decisión correcta. Nuestra relación personal está sólida, intacta. Y si algún día pasa lo que solo Dios sabe, claro que lo haríamos, claro que grabaríamos otro disco juntos. Yo amo trabajar con Yandel, pero también estoy disfrutando mucho esta etapa, viviendo lo que me toca vivir. Yandel es un tipo excepcional, un profesional de otro nivel. Pero siendo honesto, cuando me lancé como solista sentí miedo. Miedo real. Venía de hacer más de 40 shows con Wisin y Yandel, de llenar 6 veces el Staples Center, el Madison Square Garden, el Foro Sol en México. Me preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a subir solo a un escenario sin él? Porque Yandel era el tipo que abría la boca y el estadio se venía abajo. Pero hay momentos en la vida en los que la pared te empuja a decidir. O te rindes, o sacas de ti lo mejor. Y eso fue lo que hice. No trabajé para demostrarle al mundo quién soy, trabajé porque tenía una familia. Tenía una niña pequeña, Helena, y un niño, Dylan. Ellos necesitaban que yo siguiera, que no me detuviera. Ya no se trataba solo de la música, se trataba de poner pan en la mesa, de darles un futuro. Y ahí fue donde aparecieron esas bendiciones. Jennifer, Ricky, Chayanne, Pitbull, Yankee, el mismo Yandel, que también estuvo conmigo en el tema Todo comienza en la disco. Todos ellos me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Me dieron fuerza, confianza, y me recordaron que no estaba solo. De ahí nacieron canciones que marcaron mi carrera como Escápate conmigo, Me niego, Nota de amor junto a Carlos Vives, un artista al que respeto profundamente. Cada uno de ellos me dijo lo mismo, vamos a hacerlo. Sin condiciones, sin ego, solo por respeto y por cariño. Enseñado que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas. Esa es la diferencia entre crecer o estrellarte. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar tus decisiones, tus palabras y cómo respondes ante lo que te toca vivir. Por eso siempre digo que jamás se debe tomar una decisión permanente en un momento de coraje o de necesidad. Cuando decides desde la rabia o por dinero, casi siempre te equivocas. Lo he vivido. Y lo digo con respeto, porque todos pasamos por eso alguna vez. El coraje a no reaccionar por impulso. Y hoy entiendo que eso me salvó muchas veces. Por eso agradezco poder hablar de esto, porque no lo veo como una entrevista, lo veo como una conversación entre amigos que quieren dejarle algo a la gente. Más allá de los números, de los views o los aplausos, lo importante es que nuestras historias puedan servirle a alguien. Que alguien allá afuera escuche esto y diga, yo también puedo volar, aunque me hayan cortado las alas. Porque todos tenemos derecho a levantarnos y seguir. Y hablando de propósitos, el mío también se llama familia. Yo siempre he dicho que todo lo que hago es por ellos. Y si me preguntas por mi historia de amor, te cuento, yo no buscaba enamorarme. No estaba en eso. Recuerdo que en mis comienzos, Yandel y yo fuimos a un sitio en el sur de Puerto Rico, un lugar llamado Tequila en Coamo. Allí la vi por primera vez. Andaba con su tía y unas amistades, vestida con un traje rosado. Me acuerdo de esa imagen como si fuera hoy. Y lo primero que pensé fue, qué mujer tan hermosa. Más tarde, cuando tuve la oportunidad de hablarle, me le acerqué, tomamos algo, y sin pensarlo le dije, tú te vas a casar conmigo. Sin conocerla. Así, directo. Ella se quedó mirándome como diciendo, ¿y este loco? Imagínate, un tipo lleno de tatuajes, con pinta de reggaetonero, diciéndole eso a una mujer que no soportaba el reggaetón, que estudiaba en la Católica y era fan del rock. Y mira cómo es la vida. Lo que empezó como una locura se convirtió en una historia real. Yomira es una mujer increíble, con carácter, con valores, y ha sido mi compañera en los momentos más duros y más hermosos de mi vida. Yo fui a Venezuela con Yandel a hacer un show, y en medio de todo, mientras estábamos comiendo, se me acerca una señora que no conocía y me dice, pronto el amor va a tocar a tu puerta. Te soy sincero,
en ese momento lo tomé como una frase bonita, nada más. Le agradecí, pero no le di mucha importancia. Un mes después, teníamos unas fiestas patronales en Peñuelas, Puerto Rico. El lugar estaba lleno, era una locura de gente. Cuando me voy saliendo en el carro, me tocan el cristal de mi BMW blanco. Entre la multitud, la veo. Era ella. Le dije sin pensarlo, móntate, móntate. Así comenzó todo. Ella estaba con una amiga y una prima. Desde ese momento empezamos a hablar, a salir, y me di cuenta rápido de que era la mujer que yo necesitaba en mi vida. Yomira es una mujer increíble. Bella, paciente, con un corazón inmenso. Entendió mi trabajo, aunque al principio fue difícil. Se fue adaptando, creciendo conmigo en este camino. Un día le dije, vente conmigo, yo te compro la ropa, deja todo atrás. Y así fue. Vivía con una tía en ese momento, y recuerdo que la tía estaba preocupada, preguntándole, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Pero desde aquel día no nos separamos más. Llevamos más de 20 años juntos, 16 de matrimonio. Y cada día le doy gracias a Dios por ella. Pero no todo ha sido fácil. Hemos pasado momentos muy duros, y uno de ellos fue la pérdida de nuestra hija, Victoria. Ese fue un antes y un después en mi vida. Nada te prepara para algo así. Te quedas con 1000 preguntas sin respuesta. Sientes coraje, frustración, culpa. Piensas que algo hiciste mal, que lo que está pasando es consecuencia de tus errores. Pero el verdadero ataque no es físico, es mental. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba grabando La Banda, un programa de televisión. Tenía al lado a Mario Dom y a Laura Pausini. Por fuera sonreía, pero por dentro estaba destruido. Mi esposa había ido a hacerse unos estudios, y me llamó para darme la noticia. Nuestra hija tenía trisomía 13, una condición incurable y muy peligrosa. Mira, hay cosas que uno calla por muchos años, no por miedo, sino porque no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad. Pero yo llegué a un punto de mi vida donde sentí que tenía que hablar, que tenía que soltar eso que carga mi esposa llorar en silencio. Tuve que despedirme de una hija que no pude cargar el tiempo que quería. Eso te rompe el alma. Y cuando me tocó volver a pararme frente al público, disimulando que todo estaba bien, sentí que estaba viviendo una mentira. Esa fue una de las pruebas más grandes de mi vida. También hubo rumores, cosas que se dijeron sobre mi separación con Yandel. Y quiero dejar eso claro, no fue traición, no fue ego. Fue madurez. Fueron más de 20 años sin parar, trabajando, viajando, cargando una historia que nos superó a los dos. Yo necesitaba reencontrarme, ser esposo, ser padre, ser hombre. No podía seguir viviendo solo para el personaje. Yandel y yo decidimos cuidar nuestra relación como hermanos antes que destruirla por el negocio. Esa fue la verdadera razón. Y sí, hubo momentos de dolor, de coraje, de no entender por qué la vida te da y te quita tan rápido. Pero también hubo fe. Cuando perdimos a nuestra hija, pensé que no me iba a levantar. Pero ahí entendí que Dios no me estaba castigando, me estaba transformando. Esa pérdida me cambió como hombre, como artista, como ser humano. Tú te vas a casar conmigo. La gente se burló, decían que era una locura. Pero el amor verdadero no se explica, se siente. Y hoy, después de tantos años, esa locura se convirtió en mi mayor bendición. Por eso hoy hablo sin miedo, porque ya no tengo nada que esconder. He llorado, he fallado, he caído y me he vuelto a levantar. Soy un sobreviviente, no solo en la música, sino en la vida. Y si mi historia puede inspirar a alguien a no rendirse, entonces todo el dolor que pasé tuvo sentido. Si te conmovió lo que confesó Wisin, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas entrevistas.